Esperamos que en un momentito más también se conecte la maestra Brenda. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue con la investigación sobre las filosofías? Muy bien. Pues bien, me puse a investigar sobre los griegos y pues sí está muy compleja la historia, pero muy relevante, la verdad, muy bien, muy interesante. Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, pues si están de acuerdo, vamos a comenzar la sesión. De todas maneras, vamos a estar pendientes que nos acompañe la maestra Brenda. Y bueno, si usted está de acuerdo y considerando el espacio donde estamos, creo que podríamos comenzar hablando justamente con la filosofía en América Latina o en Latinoamérica y escuchar justamente a la maestra María Elena. ¿Sí están de acuerdo? Adelante. Muy bien, entonces la maestra Marilena me compartió su presentación en PowerPoint, entonces voy a permitirme apagar mi cámara y compartir justamente su presentación. Muy bien, a ver, un momentito por favor, vamos a compartirla. A ver si se puede ver allá. Bien, voy a apagar un poquito mi audio para evitar el ruido. Gracias, doctor. Bueno, a mí me corresponde la filosofía de la educación en América Latina. ¿Me puede ayudar con la siguiente? Bueno, yo hice una pequeña presentación en la que, pues ya sabe que la filosofía es preguntarnos el porqué de las cosas. Y yo hago una pequeña pregunta dentro de mi presentación, ¿qué es la filosofía de la educación? Y la filosofía de la educación, pues es una forma de reflexionar y de preguntarnos cosas como ¿por qué educamos? ¿Qué tiene sentido aprender? ¿Para qué sirve la escuela? ¿Y qué tipo de personas queremos formar? En ese sentido, la filosofía de la educación nos hace reflexionar acerca de lo que como docentes nosotros estamos haciendo en cada una de las aulas, en cada una de las escuelas. Que no se trata solo de enseñar materias como matemáticas, como historia, sino de pensar en cómo educamos a quienes y con qué propósito. Y eso es lo que hacen los filósofos de la educación, pensar profundamente sobre la enseñanza y el aprendizaje. Y pues vamos a empezar a adentrarnos y conocer algunos de estos filósofos que se encuentran en Latinoamérica. La siguiente, por favor. Un momentito. He visto que ya está con nosotros también la maestra Brenda. Muy bien, bienvenida, maestra. Sí, profe. Mañana y de vacaciones, ya van a estar de vacaciones. No, bueno, los del TEC salen antes de vacaciones, no sé, en la secundaria. Parece que Juli sale hasta el 13, 16 de, ¿qué amor? Junio. Junio de este mes. Salen en junio. Sale a mediados de este mes, profe. Ahí está perfecto, dentro de más o menos ya sí salen los del TEC y ya
Perdón, no sé si soy yo, pero no se escucha. Sí, disculpe, tenía el micrófono apagado. Si se regresa a la siguiente, doctor, para que les... Bueno, decía que por qué hablar de los filósofos latinoamericanos. Y considerando que yo iba a tener la última presentación, les decía, y que para ese entonces ustedes ya iban a hablar o hubieran hablado de algunos filósofos europeos como Platón, Sócrates, etcétera, Aristóteles. Mencionarles que en América Latina también hemos tenido grandes pensadores que nos han ayudado a reflexionar sobre cómo educar en nuestros propios países, en nuestros propios contextos, con nuestros propios problemas, con nuestras culturas y con las desigualdades que se viven en cada uno de los países. Estos filósofos y pedagogos pues han vivido en contextos de pobreza, de colonización, de dictaduras, y es por eso que sus ideas han buscado cambiar la realidad a través de la educación. Ahora sí, vamos a ver algunos filósofos latinoamericanos. Uno de ellos, podemos mencionar a Paulo Freire, que es uno de los pensadores más importantes de la educación en el mundo. Él nació en Brasil y vivió en un país con mucha desigualdad. Se dio cuenta de que muchas personas no sabían leer ni escribir, no porque fueran incapaces, sino porque el sistema no les daba oportunidades. Él propuso una educación que no solo sirviera para repetir cosas, sino para pensar, para cuestionar y transformar la realidad de cada una de esas personas. Quería que esas personas aprendieran a leer el mundo, no solo las palabras, que observaran. Algo bien importante que decía Paulo Freire era que la observación de su contexto era muy importante. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí les pongo una frase de Paulo Freire que muchos utilizan. Dice: nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Paulo Freire se refería con esta frase al proceso de aprendizaje colectivo, donde las personas no aprenden pasivamente de un educador o de un maestro, sino que se involucran activamente en ese proceso de aprendizaje y reflexionan sobre el mundo que los rodea. La siguiente, por favor. Uno de sus libros más importantes fue La pedagogía del oprimido, que nos dice que la educación debe ser un acto de libertad y no de imposición. La siguiente, por favor. Otro de los pensadores y filósofos latinoamericanos es Simón Rodríguez, y él mencionaba sus pedagogías emancipadoras. Él fue el maestro de Simón Bolívar, el libertador. Fue uno de los primeros en decir que la educación debía ser para todos y no solo para los ricos. Él también pensaba que no deberíamos cambiar modelos europeos, sino que deberíamos crear un sistema educativo propio, hecho para nuestros pueblos. Y una de sus frases más famosas es: inventamos o erramos. ¿Qué quiere decir? O creamos algo nuevo o nos seguimos equivocando. Él quería una educación creativa, libre y que enseñara a pensar. El pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez fue fundamentalmente práctico, social y emancipador. Uno de sus enfoques principales se centró en la educación como herramienta para forjar ciudadanos conscientes de sus derechos y responsabilidades. Eso era lo que buscaba Simón Rodríguez. También capaces de vivir en igualdad y justicia y que pudieran contribuir al progreso de sus naciones. Al momento de estar revisando todo lo que este filósofo aportó a la educación, lo relacioné mucho con lo que hacemos en las escuelas normales.
ya que él enfatiza la importancia de aprender haciendo, con la práctica y de la experiencia personal como base para el aprendizaje. Entonces, eso es algo que nosotros como formadores de docentes hacemos todo el tiempo en nuestras escuelas normales. O sea, nuestros alumnos se forman cada día en la práctica y en la experiencia. Cómo nuestros alumnos adquieren conocimientos, cómo se enfrentan a la realidad de la docencia, precisamente con sus prácticas, y esa experiencia la pasan, pues, al final de su carrera en el informe de prácticas que les sirve a ellos para su titulación. Algo que también me llamó la atención de este pensador fue que fue un ferviente defensor de la originalidad de la crítica, advirtiendo a toda América Latina que no debía imitarse servilmente a Europa, sino que debía crear sus propios modelos educativos. Él consideraba que hemos estado cometiendo un error muy grave al estar imitando los modelos educativos europeos, que debemos de tener nuestros propios modelos educativos, porque cada uno de los países tiene diferentes problemáticas, tiene diferentes culturas, y eso es lo que él buscaba. Y además buscaba también la emancipación mediante la pedagogía. Él pretendía que todos los individuos fueran libres y promovió la autonomía y el pensamiento crítico. La siguiente, por favor. Otro pensador fue José Martí y la pedagogía de la ternura. Este escritor cubano decía que la educación debía formar personas buenas, honestas y comprometidas con su país. Creía que educar no era solo dar conocimientos, sino también formar valores. Él escribió una revista para niños llamada La Edad de Oro, donde enseñaba a través de cuentos y reflexiones. Su idea principal era que la educación debía servir para ser más libres y más justa a la sociedad. La pedagogía de la ternura es un enfoque educativo basado en los principios del cubano José Martí. En su visión nos dice principalmente que la educación debe enfocarse como un proceso de crecimiento interior y de formación integral del individuo, que no solo involucra la inteligencia, sino también los sentimientos y la conexión con el mundo. Él consideraba fundamental e importante el amor y la sensibilidad en la educación, promoviéndose gracias a ella una relación sana entre el maestro y el alumno. Él veía en la educación un proceso de desarrollo desde dentro, donde los alumnos se construyeran a sí mismos a través de sus experiencias y, por supuesto, de su aprendizaje. Él hacía énfasis en la importancia de la inteligencia y el corazón. Decía que la pedagogía de la ternura enfatizaba la necesidad de un desarrollo equilibrado entre la inteligencia y los sentimientos de los niños, promoviendo la formación de personas con sensibilidad, con empatía, con capacidad de conexión con el mundo. Y que la educación era el camino hacia la libertad. Él creía que la educación era el medio para liberar a la persona de la ignorancia y de la opresión. La siguiente, por favor. Otra de las pensadoras latinoamericanas es Gabriela Mistral. Ella decía o mencionaba que el futuro de los niños es siempre hoy, que mañana será tarde. Ella fue una gran poeta, pero también una gran maestra rural. Ella trabajó con niños pobres en lugares muy alejados. Y también coincide con lo que nos dice José Martín, que el amor y el cariño son tan importantes como el conocimiento.
y promovía una educación basada en la ternura y especialmente para los niños y niñas pues de zonas rurales. Fue la primera mujer latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura y su compromiso con la educación fue clave durante toda su vida. Ella promovía o mencionaba a las escuelas al aire libre. Decía que los estudiantes debían aprender a través de la observación de la naturaleza, la interacción con el entorno y la práctica de actividades manuales. Fue una gran promotora de la lectura y la creación literaria en las escuelas, incluso a través de la creación de bibliotecas populares. Para ella, la educación debía estar en sintonía con la vida, con la naturaleza y con la experiencia de los estudiantes, para así cultivar el desarrollo espiritual y emocional de los estudiantes. Ella estuvo en México, su trabajo en México fue fundamental para la reforma educativa impulsada por José Vasconcelos. Ella contribuyó a la creación de un sistema educativo más moderno y accesible para todos. Gracias a ella, pues, además de que fue una iniciativa de José Vasconcelos, se crearon las bibliotecas. La siguiente. La siguiente. Otro pensador, otro filósofo es Julián de Zubiría-Samper y la pedagogía dialogante. Él es un reconocido pedagogo colombiano, autor conceptual de la pedagogía conceptual y creador del modelo educativo dialogante, que ha aportado significativamente a la educación contemporánea. Esta propuesta pedagógica busca formar el talento de los estudiantes y desarrollar sus competencias tanto afectivas, cognitivas y expresivas. Esta propuesta busca considerar la importancia de la inteligencia emocional y la capacidad del estudiante para enfrentar la realidad social. Enfatiza la importancia del diálogo y la reflexión en el proceso educativo. Él decía que una de las formas en las que los alumnos aprenden es dialogando con sus maestros. Y fomenta a la vez la autonomía del estudiante y la participación activa en la construcción del conocimiento. Cuando habla de competencias, de desarrollar competencias afectivas, cognitivas y expresivas, él se refería a que los estudiantes deben aprender a pensar, aprender a amar, y en base a lo que ellos piensan y cómo aman, de esa forma ellos van a actuar. La siguiente, doctor. Él plantea 6 tipos de lectura que deben ser desarrolladas de forma paralela para una comprensión profunda y crítica de los textos. Que la lectura debe de ser sensorial, perceptiva, conceptual, inferencial, crítica y a la vez creativa. La siguiente. Hay otros filósofos de la educación en América Latina, como Emilia Ferreiro, como José Vasconcelos, como José Carlos Mariátegui, que nos dicen que la educación es una herramienta para luchar contra la injusticia. Estos pensadores no solo enseñaban ideas, sino que querían transformar la sociedad a través de la educación. Nos enseñaron que educar no es solo transmitir conocimientos, sino también formar personas libres, críticas y conscientes de su realidad, y que la escuela puede ser un espacio de esperanza y cambio para toda nuestra sociedad, empezando por nuestros niños. La siguiente. Y esa sería mi presentación, doctor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra María Elena. Muy interesante poder recordar el pensamiento de muchos de nuestros grandes maestros en Latinoamérica
y que nos habla justamente de la idea de cómo hoy en día la nueva escuela mexicana habla sobre las pedagogías críticas, la nueva escuela mexicana habla sobre las pedagogías decoloniales, habla sobre las pedagogías emancipadoras, pero como podemos ver, gran parte de este pensamiento no surge ahora, sino que proviene desde la propia historia del pueblo latinoamericano y principalmente ligado a la búsqueda de su libertad, a la búsqueda de una justicia social que desde la época de la colonia lamentablemente no ha llegado a nuestros pueblos. Muchas gracias, maestra Marielena. Muy interesante su participación. No sé si la maestra Brenda, si la maestra Aimee tenga alguna pregunta para usted o algún comentario. Todo bien, maestro, gracias. Muchas gracias, maestra Brenda. Maestra Aimee. No, doctor, todo muy claro. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, con esto cerramos la participación de la maestra María Elena y vamos a dar espacio para seguirnos escuchando. No sé si la maestra Doris Aimee ahora nos pueda compartir todas estas ideas del pensamiento griego que son antiguas, pero que, como seguramente vamos a observar en la presentación, siguen siendo vigentes, muchas de ellas en el pensamiento filosófico. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues me voy a permitir compartir pantalla de la presentación que tengo. Bueno, respecto al tema que pues se me correspondió, tiene que ver con la antigua Grecia, la cuestión, la relación entre filosofía y educación y cómo es que se fue dando esta corriente de pensamiento que tiene que ver con el nacimiento de muchas otras, porque a partir de aquí pues entiendo que fue como un parteaguas respecto a ciertas formas de pensar y de concebir lo que es la cuestión de la educación. Y bueno, justamente en la antigua Grecia, la educación era concebida como un proceso fundamental que era parte del desarrollo humano, pero su significado, sus objetivos y ciertos parámetros, pues eran muy variables y eran muy inestables porque había tantos pensadores, tantos filósofos, tantas corrientes que pues no sabía la sociedad en ese entonces, pues cómo sobrellevar esta relación. Entonces había mucha información, pues tanto verídica o como no verídica, y pues se hicieron varias investigaciones, varios métodos de aplicación de conocimiento, entre los cuales pues algunos más conocidos que los voy a comentar en un momento, pues cada uno tiene una forma distinta de ver, de relacionarnos, de entender esta cuestión de interrelación entre la filosofía y la educación. Primeramente, dentro de los filósofos más importantes de la antigua Grecia, podemos mencionar a Sócrates, que es muy conocido por todos nosotros. Y pues Sócrates específicamente documentó el método socrático o la mayéutica, justamente en esta cuestión del pensamiento, que nos habla en que consiste en hacer cierto tipo de preguntas a una persona específica
para que descubra por sí mismo la verdad. Y aquí es en donde se promueve mucho la cuestión del pensamiento crítico y la cuestión del pensamiento reflexivo. Aquí se utiliza mucho la cuestión propia y la experiencia que cada uno tenga, porque con cierto tipo de preguntas te limita el pensamiento para que puedas obtener cierto tipo de respuestas. Entonces, poco a poco este tipo de método fue como haciendo de lado cuestiones lógicas del pensamiento para tener como que un pensamiento más fundamentado. También nos habla de la educación moral. Sócrates se basaba mucho en la moral, de la cuestión de que el individuo debía tener ciertas virtudes, no solamente en la cuestión teórica, sino en la parte del comportamiento humano, y que debía tener una estrecha relación entre el pensar y el hacer. No solamente era la cuestión de yo pienso que todo está bien, pero no hago las cosas bien. Era muy autorreflexivo, que nos lleva también al último método, que es el de autoconocimiento. Él marcaba mucho la cuestión de conocerse a sí mismo. Si no te conoces tú, no puedes conocer a los demás. Si no te conoces tú, no puedes conocer la vida. Si no te conoces tú, no puedes abrirte a conocer mundos nuevos. Entonces, hablaba mucho de esta cuestión introspectiva, porque él decía que como seres humanos sí era importante el conocimiento teórico, pero él se basaba más como que en la parte humana, y pues por ende la cuestión filosófica estaba muy, muy presente. Su influencia tuvo que ver mucho en la base de los diálogos pedagógicos, porque pues bien sabemos que la pedagogía tiene que ver con el actuar, y también tiene que ver con el conocimiento y de un maestro, de un formador. Entonces, tiene mucha relación porque hacía pensar a las personas pues sobre su actuar y si su actuar estaba bien o no, y los hacía reflexionar para que existiera algún cambio. Y también pues inspiró mucho a la educación centrada en el estudiante y el pensamiento crítico. Y aquí haciendo como un análisis dije, bueno, entonces ahora actualmente con el plan de estudios de la nueva escuela mexicana, que justamente se centra en el estudiante, pues tiene que ver con ese tipo de corrientes filosóficas de Sócrates, porque él centraba al estudiante en medio de todo el proceso y lo hacía pensar de manera crítica. Y nosotros ahora con las pedagogías que tenemos en la nueva escuela mexicana y las metodologías, pues tiene que ver con esto. Entonces, bien lo decía hace un momento el doctor, de aquí pudiera surgir mucho, pero pues ya se ha ido complementando poco a poco. Me llamó mucho la atención este apartado de que él ya pensaba en 1470, en el 399, sobre poner al alumno en medio, y nosotros lo estamos viendo hasta en el 2020, que fue que empezó la nueva escuela mexicana. Y bueno, continuando con Platón, que también es un filósofo muy conocido, muy sonado. Los aportes pues que hizo este filósofo a la educación específicamente, tienen que ver con una educación con ideas, con un mundo que se transforma el mundo mediante las ideas, de conocer sobre una verdad que atraviesa el alma. Cuando yo leí esto, me imaginaba así como que una aguja atravesando nuestro cuerpo. Y dije, ¿cómo las ideas transforman nuestra alma? Entonces tiene que ver con esta parte de la filosofía de ver lo bello y lo bonito de las cosas y cómo él lo transformó mediante el conocimiento, entonces generando ideas que embellezcan, que, ¿cómo se podrá decir? Que no sean tan rígidas en cuestión de conocimiento y la podamos aplicar a nuestra vida real. Entonces, mediante las ideas se puede aprender de lo bello de las cosas y aplicarlas justamente en la cuestión de la educación.
También Platón nos hablaba de un modelo educativo que se llamó la República, que tiene que ver, o tuvo que ver, perdón, con un sistema de formación en ciertas etapas que tenía que ver con la infancia y los guardianes que se llamaban en este sentido y los filósofos reyes. Es un proceso o fue un proceso de estudio, de investigación, donde empezaba desde la infancia y como nosotros lo conocemos, también pues tenía que ver así como con la adolescencia y con la adultez. Por eso decía, la formación de los guardianes tenía que ver así como con así en relación a edades, tenía que ver con lo que es la adolescencia y preadultez, y los filósofos reyes tenía que ver ya a lo mejor pues con la cuestión de los adultos, como de la manera en que él, por medio de las ideas y por medio de la filosofía, mediante la educación, que es la cuestión conceptual, pues hacía que de cada etapa se aprendiera y se realizaran los ciertos conocimientos empíricos dentro de pues cualquier rama. Entonces, dentro de sus aportes, este modelo pues tuvo mucho que ver porque se diferenció la cuestión de que la educación no puede ser igual para todos y más que nada en la cuestión de la dificultad del aprendizaje. Obviamente, pues no podemos enseñar de la misma manera a un infante que a un adulto y más o menos iba en torno a esto. Por eso es que él desde un principio decía, bueno, ¿cómo está tu alma? Bueno, pues mi alma está más avanzada o mi alma está menos avanzada. En base a tu alma, pues te enseño. Y tenía que ver justamente con esto. Y también el aporte que hizo tiene que ver con la educación según ciertas capacidades. Y nos decía que la educación, pues debía adaptarse a las habilidades naturales del individuo. En relación con lo que acabo de comentar, la educación, la enseñanza debe de tener ciertas metodologías para que se puedan enseñar de ciertas maneras. No podemos, de nuevo, enseñar a todos por igual porque no somos iguales, los alumnos no son iguales y todos aprendemos de diferente manera. Entonces, él comentaba que se debía adaptar a las necesidades y habilidades de un individuo, por lo que pues él sí orillaba mucho a esta cuestión de la adaptación mediante metodologías o herramientas que fueran exclusivas de acuerdo de acuerdo al nivel, de acuerdo al individuo. En este caso pues se hizo por etapas. La influencia que tuvo en la educación Platón, pues tiene que ver con la cuestión de que fundó un concepto de sistema educativo estructurado. Por eso lo comentaba, por etapas, o sea, poco a poco tomó una estructura de enseñanza y se fue enseñando de acuerdo a eso, así primero aquí, primero acá y por último acá. Y también introdujo la idea, pues, de que la educación como una formación del alma hacia la verdad y hacia la justicia. Entonces, la educación, aparte de que nos sirve pues para aprender ciertos conocimientos o ciertos conceptos, también nos puede enseñar el alma y con esto se libera la justicia. En ese entonces, pues bueno, haciendo como un análisis, así como de las películas que de repente vemos o de repente conocemos de Roma, nos acordábamos que había dictadura, había esta cuestión gubernamental muy marcada. Entonces Platón decía que por medio de la educación podía existir, algún tipo de justicia para que no existiera el aprovechamiento sobre los demás. Entonces fue algo como muy sonado en su tiempo, muy escandaloso porque al final abrió la mente de muchos y muchos, muchas y muchos griegos que tienen que ver con la cuestión de la libertad. Continuando con otro personaje, tenemos a Aristóteles, que nos habla de la cuestión de la educación integral
desde una formación física, una formación integral, moral y estética. Aristóteles nos decía que para poder ser individuos completos, pues debíamos tener una educación integral en diversos factores. No todo era el conocimiento mental, tampoco era la cuestión física, y no solamente era la moral y la estética, porque había pues diversos comportamientos dentro de la sociedad que pues se decía que no eran pues como totalmente, ¿cómo se dirá? Completos, ciudadanos completos. Entonces, Aristóteles comentaba que pues para ser íntegro debíamos de pues contemplar con ciertos elementos básicos, y justamente él mencionaba la cuestión de la formación física, la formación intelectual, moral y estética. Entonces, él denominaba a los ciudadanos integrales pues con estas características, y pues en ese entonces había mucha cuestión jerárquica social, lo que hacía que los ciudadanos se pelearan en el buen sentido, en el hecho de que querer pertenecer a esta integralidad, lo que los orillaba a estudiar, lo que los orillaba a investigar, lo que los orillaba a cambiar ciertos elementos, que hizo que se transformara mucho la sociedad, y poco a poco fue cambiando esto y se fueron creciendo una sociedad más íntegra, más despierta en ciertos elementos. También nos comentaba Aristóteles, hacía un análisis sobre que la finalidad de la educación tiene que ver con lograr tanto la virtud como con la felicidad, ¿sí? Cómo uno puede ser agradecido, cómo uno puede ser una persona virtuosa con ciertos elementos en relación a la felicidad. ¿Por qué? Porque él leí un párrafo que decía, pues bueno, podrás ser una persona íntegra en la cuestión física, en la cuestión intelectual, moral y estética, pero si no eres feliz, si no eres una persona feliz, ¿cómo vas a poder aplicar y transmitir tus conocimientos? Y esto tiene que ver mucho con la cuestión docente, con el perfil que nosotros tenemos, que la cuestión emocional o socioemocional tiene mucho que ver para la aplicación de pues nuestras clases y nuestras estrategias. Él le denominaba la eudaimonía, que tiene que ver con esta relación de la felicidad con la cuestión de ser virtuoso, de ser alguien completo en relación con la integralidad de las personas. También nos hablaba de que era muy importante tener experiencia, y que podemos estudiar mucho, pudiéramos leer mucho, tener conocimiento de ciertos elementos, pero que si no teníamos la observación de una experiencia propia sobre ese tipo de temas, no se concretaba como tal, no de que no existiera, porque al final estaba estudiado, sino que se debía de complementar el conocimiento con la experiencia o con la práctica en este caso. Y él hacía mucho trabajo de campo porque pues ponía el ejemplo, la cuestión de que lo debías experimentar para poderlo aprender. Y trasladado a nuestro ámbito educativo, pues tiene que ver con los aprendizajes significativos de los alumnos. Si no es significativo para ellos, si no es significativo para nosotros, entonces no lo tomamos como un aprendizaje íntegro. ¿Por qué? Porque no lo ponemos en práctica, no lo ponemos a prueba, no lo recordamos. Solamente puede ser algún tipo de aprendizaje, pero no es relevante. Y cuando no es relevante algo para nosotros, o se nos olvida o solamente lo ignoramos en nuestra mente. Y pues la influencia que marcó mucho Aristóteles en la cuestión de la educación, pues tenía que ver con los fundamentos específicos de un currículo educativo. Justamente él involucró la integralidad, la experiencia y la cuestión física, moral, la cuestión integral de la cuestión educativa. Él decía pues que para poder estudiar, para ser estudioso, para ser educativo, pues se debían de tener ciertos elementos,
y pues se siguió ese patrón de comportamiento, de estudios, de investigaciones, hizo, que pues realmente la sociedad en ese entonces cambiara aún más, porque ya venía cambiando con los otros personajes, con los otros filósofos. Entonces ese también fue un parteaguas muy importante para la educación. También nos hablaba del enfoque racional y científico del aprendizaje. Una vez que pues una persona tuviera la educación integral, la educación por experiencia, nos habla mucho de la cuestión científica. Bueno, si yo ya lo sé, ya lo conozco, ¿cómo pudiera yo seguir o continuar la cuestión de la aplicación de los conocimientos? Y por eso es que nos hablaba mucho de la cuestión científica, de la cuestión práctica, de la cuestión en el campo educativo o en el campo en el que se estuviera desarrollando dicho tema o contenido. También tenemos a Diógenes. Diógenes fue también un filósofo griego que cuando vi la foto me resultó un poco gracioso porque pues justo el anterior que tiene que ver con Aristóteles pues marcaba mucho la cuestión física, la estética, y cuando me encontré a Diógenes, digo, bueno, esta imagen no sé si sea la correcta, pero pues aquí como que hay un choque y entonces entendí pues que eran tantas corrientes filosóficas tan importantes que todas al final abonaron. Digo, al final eso es tal vez una crítica sobre un dibujo, un físico, pero sí me llamó mucho la atención porque al contrario de los anteriores filósofos, Diógenes criticaba mucho el formalismo, la cuestión de cerrar o de centrar tanto la educación y no permitir a los estudiantes que tuvieran ellos, no sé, su propia identidad, su propia capacidad, su propia forma de estudiar, de ser, de sentir. Entonces, fue como un choque al momento de pasar de Aristóteles a Diógenes, porque dije, bueno, acá te está diciendo esto como muy preciso y acá él te está dando toda la libertad, y dije, bueno, ok, nos hablaba mucho de la cuestión orientada al ser como tal, y no al creer o tener algún cargo, al prestigio, al sentirse, al percibirlo, sino que él se centraba mucho en la cuestión propia, en la cuestión intrapersonal. Y también nos hablaba de la autosuficiencia, que él le marcaba mucho como la autarquía, que tiene que ver con la autosuficiencia, educar al ser humano para bastarse a sí mismo. Entonces, cuando empecé a analizar lo que él comentaba y viendo su foto, decía yo, bueno, entonces como que sí tiene que ver mucho la parte introspectiva, y si yo conmigo me siento bien, pues que ruede el mundo. Ok, decía yo, sí tiene relación, porque al final si uno está bien con uno mismo, pues puede estar bien con los demás, pero pues tronó totalmente la filosofía de los otros pensadores. Y luego después nos marca el rechazo al lujo y las normas sociales vacías. Bueno, en este caso, pues sí sabemos, como yo les recordaba, de repente vemos películas de la antigua Grecia y la antigua Roma en donde era muy dura la cuestión social. Entonces, pues sí creo que haya habido muchas normas sociales vacías, pero pues también lo que ves vacío para mí puede que no sea vacío para alguien más. Entonces, pues sí hubo al menos con Diógenes hubo un choque muy fuerte en la cuestión de su pensamiento, pero sí tiene mucho que ver y tiene mucha importancia, porque es cierto que debemos dejar que nuestros alumnos y nosotros mismos ser quienes somos para poder realmente sentirnos cómodos y aprender. En relación con los otros filósofos, pues sí rompió mucho los esquemas. Para empezar, de la estética, que era muy importante en la antigua Grecia, porque nosotros recordamos a los griegos como muy guapos, y la cuestión de
de toda esta, del arte y de las esculturas que pues son muy, muy conocidas. Entonces Diógenes dijo, no, aquí la estética pues la vamos a hacer tantito, muchito de lado, nos vamos a centrar en el ser humano como es y como se quiere aceptar y adiós. Entonces, pues sí fue un choque interesante en esa línea del tiempo que pues estuve haciendo. Y la influencia de Diógenes pues tuvo que ver con justamente con esta cuestión de la simplicidad, de la autenticidad y la crítica social, y nos hablaba de la educación como medio para liberación. Entonces aquí me puse a pensar, a comparación de Aristóteles en la página pasada, con la nueva escuela mexicana, ahora esto me suena mucho al tipo de gobierno que tenemos actualmente, que es la cuestión de la austeridad. Entonces, misma situación, ellos en el 412 y en el 300 ya pensaban en esto y nosotros estamos en el 2025 y apenas vamos para allá. Entonces, pues sí, viene de ahí, la raíz pues viene muy marcada de ahí, y justamente Diógenes fue como que el que más me resonó, porque pues uno piensa que vamos así, tal cual, sobre el mismo molde, pero no, él sí rompió muchísimos esquemas, tuvo el valor de romper los esquemas que en ese entonces era muy castigado. Continuando con Tales de Mileto. Bueno, aquí este filósofo, Tales de Mileto, nos habla, ya como que regresando a relación a los otros filósofos, de la cuestión del razonamiento lógico. Y nos hablaba de que la naturaleza se debe de explicar como tal, utilizando la observación real y la razón, la cuestión crítica. Aquí no se veía tanto la cuestión de la belleza, no se veía tanto la cuestión del sentimiento, no se veía tanto la cuestión irracional, sino ver la realidad o la naturaleza en este caso como es. Si era fría, si era caliente, si era muy dura, si era muy, muy leve, tal cual, por medio de la observación. Entonces aquí los estudiantes o la educación debía ser muy crítica, muy fría, para no tomar prejuicios sobre ciertos elementos. También nos habló mucho de la cuestión de la enseñanza de las matemáticas y de la astronomía. ¿Por qué? Porque justamente marcaba el razonamiento lógico, el razonamiento crítico como la base de la educación. ¿Por qué? Porque solamente así, conociendo la verdad, él le llamaba la verdad absoluta, la verdad real de las cuestiones. Entonces, así solamente podíamos conocer ciertos diferentes conceptos como lo que son, como lo que eran, la realidad de las cosas, y se acabó. No embellecerlas y no malinterpretarlas ni relacionarlas con algo más. También él desarrolló un modelo de pensamiento científico y empírico, justamente de lo que se analizaba, de lo que se veía, de lo que se concluía. Bueno, ¿cómo continuamos? ¿Cómo seguimos en este proceso científico y cómo lo podemos llevar a cabo, pero de manera razonable, tal cual? Y justamente sí tiene mucho que ver, por ejemplo, usted, doctor, no me va a dejar mentir, en la cuestión de las matemáticas. Los resultados matemáticos son tal cual y no hay de que el resultado puede variar tantito, o sea, es ese resultado y se acabó en una suma, en una resta, en una multiplicación, en una división. ¿Por qué? Porque hay un cierto conocimiento de la realidad como tal. Esta es la ecuación, este es el procedimiento y este es el resultado, no hay más. Y esto es justamente lo que Tales de Mileto decía, es esto, no nos vayamos por nada más. ¿Por qué? Porque entonces la educación agarraba otro tipo de caminos y se podía, tal vez no tanto que se distorsionara, sino que podía agarrar un camino diferente y poderlo relacionar de manera errónea. Entonces él decía lo que es y ya. Por eso se basaba mucho en la cuestión de las matemáticas y de la astronomía. Y bueno, la influencia que tuvo lo que fue Tales de Mileto fue
que él fue un precursor muy, muy importante en la enseñanza científica, tal cual como es, como se llevó a cabo, esto se hace así, se puede modificar tal vez, pero vamos sobre esto y se acabó. No había una parte, si ustedes revisan, no hay una parte basada en la cuestión del ser humano, en la belleza, la integralidad, el pensamiento, solamente lo que era y se acabó. O sea, la cuestión del estudio, la aplicación y el resultado. Y lo volvemos a poner en práctica y así. Esto pues sí tiene que ver mucho con los investigadores actuales que pues es eso, investigan sobre eso y se acabó. Y nada más lo van replicando. También Tales de Mileto pues fue un promotor muy importante en la educación basada en la investigación del pensamiento racional, que viene siendo pues todo lo que he estado comentando, lo que es y ya ser muy razonable en si me sirve, no me sirve, y si no me sirve, pues lo desecho, y si me sirve, continúo. Fácil y sencillo. Él era muy, muy frío en la cuestión de la educación. Y a comparación, y ahora sí, haciendo de nuevo regresando al análisis, pues él no hizo uso de la cuestión de pues lo bello, lo bonito, el ser humano, o sea, es esto y ya. Y ya si tú te sientes bien o no es tu problema, pero aquí es esto y se acabó. Entonces, sí fue al final impactante porque dejó de lado todo, pero lo que él aportó a la educación, pues realmente sí tenía que ver. ¿Por qué? Porque al final la investigación era sobre el mismo eje. Y bueno, ya avanzando ya por los últimos filósofos, tenemos a Pitágoras, otro muy famoso, muy conocido por nosotros, que nos hablaba ahora de nuevo, pasando al ser humano, sobre la purificación del alma a través del estudio, tanto de las matemáticas, de la música y específicamente de la filosofía. Yo decía, bueno, ¿por qué no agarró artes? ¿Por qué no agarró español? ¿Por qué no agarró ciencias? Específicamente se basaba en matemáticas, música y filosofía. ¿Por qué? Las matemáticas por el uso de la razón lógica. La música por la cuestión de la meditación del ser humano y la filosofía por la cuestión de la belleza de la vida. Entonces, Pitágoras decía, que si el ser humano tenía estas tres bases consolidadas, pues tenía una purificación de su alma y con esto podía ser un gran pensador, un gran educador, un gran ser humano o ciudadano en ese entonces. ¿Por qué? Porque si este ciudadano se basaba solamente en estos tres puntos, pues podía ser como un ser humano consolidado y no era necesario mirar a otros puntos. Pero bueno, ya haciendo el análisis, pues sí era importante mirar a otros puntos, yo creo, ¿verdad? Bueno, también nos hablaba mucho de las matemáticas como el lenguaje del universo. Y aquí, pues haciendo el análisis junto con el filósofo anterior, que al final las matemáticas tienen que ver con el razonamiento lógico, con la crítica, con la cuestión del verdadero o falso prácticamente. Entonces, el lenguaje del universo, él lo catalogaba para las matemáticas por el hecho de el sí o no, del positivo, del negativo, de lo bueno, de lo malo, y no hay más. Entonces, si el ser humano tomaba estos caminos mediante la matemática, la música y la filosofía, podía ser un ser humano consolidado. También nos hablaba de la disciplina y el estilo de vida, que tiene que ver con el pensamiento crítico que él desarrolló mediante las matemáticas como lenguaje. Entonces, el pensamiento crítico del ser humano y de definir qué sí hago, qué no hago, ¿sí? Tiene que ver con esta disciplina y el estilo de vida de los ciudadanos en ese entonces. Fomentaba el autocontrol, el estudio riguroso y la vida en una comunidad como ciudadanos, pues socialmente aceptables, se podrá decir. Entonces, de tanto pensamiento crítico que él nos comentaba, pues decía, críticamente me autocontrolo, porque si yo soy crítico no tendría por qué estar mirando hacia otros lados y me autocontrolo. El estudio riguroso, estar enfocado en una situación que no me permita visualizar alrededor.
Y junto con esto, pues si todos pensaban en el mismo sentido, pues había una vida en una comunidad. Entonces, al igual que otro filósofo, se basaba mucho en la cuestión del pensamiento crítico y las matemáticas. Y bueno, una de las influencias más importantes de Pitágoras fue la educación holística, cuerpo, mente y espíritu. Y de nuevo con mi comentario, Pitágoras en el 570 a.C. ya andaba pensando sobre una educación holística, siendo que algunos de nosotros solamente lo hemos estado recordando de manera intermitente, pero pues por medio del pensamiento crítico podemos hacer este análisis de esta interconexión que tiene el cuerpo, la mente y el espíritu para poder aprender. Y también nos hablaba de la integración de la ciencia en la formación del ser humano. La cuestión científica era muy importante para que el ser humano se pudiera consolidar. Y va de nuevo, la cuestión del pensamiento crítico fue en sí la base de Pitágoras para poder vertir sus investigaciones. Y ahora nos pasamos con los sofistas. Yo no conocía, sí había escuchado el término sofistas, pero realmente nunca había investigado sobre ellos. Yo creí que era un grupo de personas muy específico y no. Entendí que los sofistas eran muchos filósofos, muchos pensadores que pertenecieron a un tipo de pensamiento. Y hay muchos muy conocidos, incluso todavía se dice que hay sofistas en el mundo, pero ya no son como muy catalogados como sofistas, porque el término sofista pues quedó en la antigua Grecia, ¿verdad? Pero pues ahorita por las características nos vamos a dar cuenta que pues yo creo que todos al menos conocemos a un sofista. Tiene que ver justamente con una personalidad simple y llanamente maestros de retórica. Nos hablan también de que el arte de hablar en público y utilizar argumentos convincentes para poder educar. Los sofistas vendían sus servicios como profesores particulares, justamente para enseñar a los aristócratas, y a todos aquellos que lo pudieran permitir. También hacían pues las defensa de tesis o en su contraria la crítica de una tesis, independientemente ya si era justa o injusta, verdadera o falsa. Ellos se prestaban sus servicios en la cuestión de su pensamiento para poder emitir juicios. Los sofistas eran tan importantes como yo los relaciono a un sofista como a un maestro que está en un examen profesional, como a un sinodal, que ellos son pues los expertos en materia, ellos son los que van a dar el veredicto, ellos son los expertos y tienen la última palabra. Entonces, los sofistas se podrá decir que eran esos expertos en ciertas áreas. Y había una comunidad, porque pues obviamente una persona no puede ser experto en todo. Entonces había varias personas de varias ramas, de varios tipos de elementos que los hacían sofistas. Entonces, también era muy importante esta cuestión de los sofistas, porque nos hablan de la experiencia mediante la observación, mediante la crítica y mediante la razón humana. Tenemos algunos como muy importantes de la antigua Grecia, específicamente de la antigua Grecia, que son Protágoras, Gorgias de Leontinos, que la verdad yo no había escuchado de ellos, pero creo que son los más relevantes que pude encontrar. Sin embargo, había muchísimos. Entiendo que era como una comunidad de maestros. Entonces, como que identificar a los más top, pues sí me fue difícil porque había muchísimos. Entonces dije, bueno, voy a mencionar a los más importantes, que entiendo que ellos fueron como que el parteaguas de la creación de los sofistas: Protágoras y Gorgias, quien Gorgias es conocido aún por ciertas obras. Por ejemplo, una de las más importantes era sobre la naturaleza, o el no ser, y el encomio de Helena. Yo sí había escuchado sobre la naturaleza, pero no había relacionado que eran sofistas, no había entendido de dónde venía esta cuestión. Y los aportes de los sofistas
pues como era variado, pues era una cuestión de una educación práctica y útil. Lo que ellos hacían, pues ok, te doy mi conocimiento, ponlo en práctica, te tiene que servir. ¿Por qué? Pues porque puede ser así, porque puede ser así, y ponlo en práctica, y si te equivocas no pasa nada y continúa. Ellos eran tan inteligentes, entiendo yo, en ciertos ámbitos que entre todos hacían que el alumno entendiera. Y lo ponía en práctica el alumno y te decían, sigue, continúa. Y eran tan positivos que pues el alumno se sentía tan bien. También otro de los aportes que hicieron fue el relativismo del conocimiento, que decía, no hay verdades absolutas, todo depende del punto de vista. Y como era una comunidad, pues uno le daba un punto de vista, otro le daba otro punto de vista, otro le daba otro punto de vista, pero al final llegaban a un común acuerdo de que pues no hay verdades absolutas, esa es de mi experiencia, y ve tú a tomar tu experiencia y tú decides. Tú decides si te sirve, tú decides si está bien, si está mal, pero desde mi experiencia y desde mi conocimiento yo te puedo decir que es así. Entonces, hacían al alumno tener experiencia propia y poder aplicar esos conocimientos. Y utilizaban mucho las técnicas de argumentación y de retórica. Ellos eran muy buenos en la cuestión del fundamento, en la cuestión de el análisis de lo que se está haciendo y en la cuestión conceptual. Por eso yo entiendo que los sofistas sean como muy expertos en ciertos temas y pues los juntaron y pues hicieron una comunidad muy importante. La influencia que tuvieron los sofistas en la educación y en la filosofía tenía que ver con la cuestión del origen de la educación profesional y técnica. Entonces, poco a poco se fue dando esta profesionalización de la educación como un camino necesario, porque no solamente era conocer y se queda en mi cabeza y me muero y no pasa nada, sino que se tenía que ir transformando y sobre todo heredando entre las generaciones, por medio de pues ciertas técnicas, metodologías pues que ellos fueron implementando. También otra influencia fue la introducción de la enseñanza como profesión remunerada. Aquí fue en donde se empezó a ver a la educación o el ser profesor como tal, como lo conocemos actualmente, que ser profesor, pues al final tenemos una remuneración, pero pues ahí fue cuando ellos dijeron, bueno, pues vamos a ocupar nuestro pensamiento crítico pues para obtener un beneficio, y como era una comunidad, yo vi un video en donde ellos no recibían la cuestión del dinero en ese entonces, ellos recibían a cambio ganado, corderos, vino o algún tipo de arte a cambio de sus servicios. Incluso llegué a leer que hasta otro tipo de servicios ya más personales aceptaban con tal de pues ser maestros, profesores, y pues bueno, en ese entonces, creo que ya entendimos, ¿verdad? Pero sí era como muy común, incluso era más común eso que aceptar corderos, pero bueno. Entiendo que entonces a lo mejor los sofistas eran hombres. Entonces, pues sí me causó un poco de curiosidad esto. Y bueno, la última influencia de los sofistas, pues que fueron inspiradores mucho en la pedagogía comunicativa, y persuasiva. Eran mucho de vertir, dar, exponer, comentar cuestiones, conocimienos y persuadir al alumno o al estudiante sobre tal vez, como no había una verdad absoluta, pero posiblemente puedes irte por aquí, pero ahí tú sabes, o sea, ya con tu experiencia tú decides, pero yo te pudiera recomendar que puede ser así. Y al final, creo yo que la cuestión de los sofistas, los maestros, pues lo hacemos, aunque tal vez no de manera directa, pero sí influenciamos mucho en nuestros alumnos para que tomen a veces una que otra decisión, tanto académica como personal, porque a veces hasta somos, pues, donde se desahogan los alumnos. Entonces, creo que los sofistas, la cuestión de la docencia actual sí tiene una base muy fuerte, tanto en todos los filósofos de la antigua Grecia, como con los sofistas. Creo que es lo más fuerte. Y bueno, doctor, compañeras, esta fue mi presentación. Realmente fue un chapuzón a una línea del tiempo muy interesante que me dejó muy impresionada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Doris. Le agradecemos mucho su participación. Y bueno, solamente complementar algunas de las ideas que nos ha compartido de manera muy breve.
En efecto, los sofistas, gracias a los sofistas tenemos de alguna manera la divulgación del antiguo conocimiento griego, pero también el uso de ese conocimiento desde la retórica, desde la teoría de la argumentación, para justificar, para probar, para argumentar, pero también para persuadir. Y eso es muy interesante, porque entonces el sofista, bueno, habría diversos tipos de sofistas, pero tendríamos sofistas interesados en la búsqueda de la verdad, en encontrar los argumentos para justificar los hechos y las verdades filosóficas, pero también teníamos sofistas que estaban interesados en persuadir, en convencer. ¿Y por qué no decirlo? Convencer y persuadir son cercanos también de engañar, ¿sí? No necesariamente, pero es posible. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, en efecto, el papel de Tales de Mileto, el papel de Pitágoras es muy importante. Solamente agregar que Tales de Mileto es el primero que trata de explicar el origen de las cosas, inclusive antes que Demócrito. Y es él, como filósofo, quien piensa que todo está hecho por tierra, aire, agua, ¿verdad? Y fuego, ¿sí? Después, un tiempo después, Demócrito va a encontrar la idea de que existen partículas indivisibles que muchos siglos, pero muchos siglos después vamos a llamar átomos. El tema de Pitágoras es sumamente interesante. Pitágoras, conocido por un teorema matemático que estudiamos en secundaria, en preparatoria. Tales de Mileto también tiene un teorema matemático, por cierto. Pero podríamos agregar al tema de Pitágoras la idea de que Pitágoras asume la idea de que, por ejemplo, el concepto de número está ligado a la belleza. Entonces, él descubre las ternas pitagóricas, pero probablemente él también descubre que la raíz de 2 es irracional. Y cosa que no acepta, porque la racionalidad estaba para él más ligada a una cuestión estética y mucho menos a una cuestión, digamos, al ser irracional, no cumplía la condición que el propio Pitágoras se proponía. Por último, Diógenes. Qué interesante hablar de Diógenes porque casi siempre nos centramos en Platón, en Sócrates y en Aristóteles, que en efecto son los 3 grandes filósofos griegos, pero Diógenes en la ética, Diógenes en la moral, es un personaje importante. Y sí, en la actualidad, y creo que en todos los tiempos encontramos a muchos Diógenes. Para muchos, la imagen que tenemos de Jesús es en realidad algún Diógenes, pero también encontramos en la actualidad, en el mundo contemporáneo, en la política, a los falsos Diógenes. Aquellos que quieren vivir como Diógenes un par de días y los demás días quieren vivir justamente con los bienes materiales y todo lo demás a lo que Diógenes se opone. Muchas gracias, maestradores. Creo que ha sido una exposición muy interesante. Maestra Brenda, Vianey, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, maestro, todo muy bien. Felicidades a la maestra Doris. Bueno, entonces yo me permito hacer la propuesta de que nos veamos la siguiente sesión y que en la siguiente sesión escuchemos el trabajo de la maestra Brenda Vianey y además el cierre del seminario, porque vamos a hablar de este paso de la filosofía contemporánea para ubicarnos en un tipo de filosofía que es la que probablemente tiene más impacto en la educación, que es la filosofía humanista. Pero bueno, no sé si ustedes estén de acuerdo, si la maestra Brenda esté de acuerdo principalmente. Sí, maestro, está bien, no tengo problema. Bueno, entonces si ustedes están de acuerdo, les invito a que nos veamos el próximo lunes en punto de las 7 de la noche para seguir hablando sobre filosofía y la educación. Vamos a comenzar con la participación de la maestra Brenda Vianey y después vamos a continuar hablando sobre las filosofías contemporáneas centradas principalmente en el humanismo y su impacto en la educación. Así que, pues bueno, agradezco mucho su participación. Que tengan ustedes una
muy buena noche y un muy buen descanso. Igualmente, maestro, buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos la Muchísimas siguiente semana. gracias. Hasta Gracias luego. por su trabajo. Bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Se pone a platicar con ellos sin tu